Un querido talmid me envió una carta de Rav Aharon Feldman, uno de los más grandes Gadol en América, el Rosh Yeshiva, Shlita, con quien hablé hace años en nuestra lucha contra herejes que invitan misioneros a sinagogas. Esta lucha continúa, defendiendo nuestra fe y tradiciones. Es un honor contar con el apoyo de tan distinguido líder espiritual en estos tiempos difíciles. Habla con precisión y, a pesar de su vasta experiencia a lo largo de muchos años, no ha disminuido su ritmo ni por un momento. Recientemente publicó una carta que él llama un mensaje del maestro diseñador, en respuesta a todas las personas que le han consultado sobre temas espirituales y éticos. Y es una pregunta antigua. ¿Dónde estaba Dios durante el Holocausto? Ahora la renuevan. ¿Dónde estaba el 7 de octubre? ¿Por qué permitió tal atrocidad? Él escribió sobre esto recientemente. Veremos su respuesta en la carta que tenemos. Aunque extensa, vale la pena leerla y reflexionar. Hay solo una manera de describir los eventos que tuvieron lugar en Israel en Shemini Atzeret y Simchat Torah el 7 de octubre, y es que en ese día Dios intervino en los asuntos del mundo y envió un mensaje a los judíos de Israel. Si no fuera por la intervención divina, ¿cómo se puede explicar de otra manera cómo en ese día las fuerzas de Hamás pudieron masacrar a más de 1000 judíos y herir a muchos más, saquear y destruir decenas de asentamientos y tomar a más de 300 hombres, mujeres, niños e infantes como rehenes? Una muralla con avanzados dispositivos electrónicos separaba Gaza de Israel. Torres vigilaban la zona. Israel controlaba el espacio aéreo y tenía un ejército equipado para responder a invasiones. Las fuerzas árabes solo contaban con motocicletas y camiones. Israel tenía tanques, Hamás, motos, desmantelaron sistemas, invadieron e ignoraron alertas, sin respuesta aérea. El contraataque israelí tardó horas, variando según la zona. No obstante, Hamás desactivó los dispositivos electrónicos, derribó el muro fronterizo e invadió el sur de Israel con tropas armadas en motocicletas. Las alertas sobre actividad en Gaza fueron ignoradas. La fuerza aérea israelí no se movilizó y las fuerzas de defensa, sorprendidas por el ataque, tardaron entre 4 y 8 horas en organizar un contraataque efectivo en las zonas afectadas. Hamás devastó el sur de Israel. La nación conmocionada. Lo impensable sucedió. El ejército falló. Israel quedó profundamente sacudido por esta tragedia. También se hizo terriblemente claro que si, al mismo tiempo, Hezbollah hubiera invadido el norte y los árabes en los territorios ocupados hubieran decidido levantarse, esto habría causado una devastación generalizada y una pérdida de vidas de dimensiones indescriptibles. La nación de repente se sintió vulnerable, débil y sin confianza en su supervivencia. Lo que ocurrió fue inimaginable y hasta el día de hoy nadie ha explicado cómo sucedió, porque en verdad no hay una explicación razonable. La única explicación es que la mano de Dios orquestó los fallos del ejército y trajo devastación a los judíos de Israel. Era Dios hablando a su pueblo. No contamos con profetas que nos revelen el mensaje exacto, pero basándonos en la Torá y otras profecías, probablemente sería así. Rav Aharon Feldman nos está diciendo, en esencia, lo que un profeta nos transmitiría si estuviera aquí, explicando con sabiduría divina lo que está sucediendo y por qué ocurrió todo esto en nuestros días. Por más de 75 años, habéis creado un Estado en mi tierra con un sistema educativo, institutos de investigación científica, industria, comercio, agricultura y prosperidad general, pero omitisteis un elemento de vuestro Estado. Deliberadamente me dejasteis fuera del cuadro. Elegí a los judíos como nación santa en el Sinaí. Les di la Torá, ordenando tzitzit, tefilín y mesuzot.
Debían honrarme, evitar impurezas y calumnias, ayudar a pobres y estudiar. Así superarían sus impulsos egoístas y deseos mundanos. Quería que testificaran sobre mi existencia en Shabbat y festividades, se abstuvieran de alimentos que disminuyeran su anhelo de santidad, evitaran calumnias y la lashon hara, apoyaran a los pobres y estudiaran la Torá con fervor. Todo esto para superar impulsos egoístas de lujuria y poder, elevando sus almas. Y convertirlos en un pueblo santo, les di una tierra fértil para florecer en su devoción, sin influencias externas corruptoras. La nación judía era mi esperanza para la humanidad. Creé el mundo con un propósito divino, que los seres humanos superaran el mal y me aceptaran como soberano. El instrumento para lograr este objetivo sería mi nación escogida. Cuando llegue el momento propicio, me manifestaré en todo mi esplendor y la humanidad reconocerá, sin duda alguna, su verdadero propósito, servirme con devoción. La nación judía, pieza clave en mis planes divinos, ha sido protegida a lo largo de los siglos de aquellos que buscaban destruirla. Pero tú has decidido obstaculizar mis sagrados designios. Usaste mi tierra para que los judíos imitaran a otras naciones, valorando riqueza y conquista. Querías que olvidaran su destino sagrado. Te advertí enviando la guerra de Yom Kippur, misiles de Saddam, la intifada y ataques desde Gaza, entre otros mensajes. Les advertí con guerras y conflictos. No pueden construir una nación sin mí, ¿no lo entienden? Sus protestas me inquietaron. Mis advertencias fueron ignoradas repetidamente. Para mostrarles que no pueden construir una nación judía y dejarme fuera. Pero ninguna de estas advertencias tuvo resultado alguno. Me preocupé mucho últimamente, cuando ustedes protestaron durante 3 meses en mi contra, cuando los generales anunciaron su renuncia, cuando los profesores firmaron peticiones, cuando sus ricos donaron millones para anuncios y manifestantes para bloquear las calles. Las manifestaciones, aparentemente contra la reforma judicial, buscaban bloquear la influencia religiosa. En Yom Kippur, sinagogas en Tel Aviv se vaciaron para servicios en Plaza Dizengoff, cuando los judíos se vuelven a mí. Hubo interrupciones violentas y gritos. Lo más preocupante fue la falta de protesta contra esta profanación del culto. Mientras las sinagogas de Tel Aviv se vaciaban para los servicios de Neila en la Plaza Dizengoff, momento de profunda devoción judía, varios ciudadanos interrumpieron el culto con violencia y gritos desaforados. Lo más preocupante, sin duda, fue la escasa protesta posterior contra esta grave profanación religiosa que atenta contra los valores fundamentales de nuestra fe. Vemos la ofensa repetida, no solo de quienes declaran guerra a la Torá, sino de aquellos que se dicen religiosos, pero no la defienden. Al luchar por la gloria de Dios, algunos supuestos fieles afirman que Él no necesita nuestra defensa. Sin embargo, ¿no destruyó Él el Beit Hamikdash 2 veces precisamente porque no luchábamos por Él con la dedicación necesaria? Hashem le dijo a Jeremías: si hallas un rabino que luche por mi nombre y difunda la verdad, perdonaré a toda la nación y no destruiré el Beit Hamikdash. La Gemará relata que Jeremías buscó incansablemente en cada sinagoga y Beit Midrash del país, pero tristemente no encontró ni un solo rabino que cumpliera con esa descripción. Estaba protestando por el honor de Hashem. Todos estaban concentrados en sus propias cosas: la matrícula, el régimen, la familia, alimentar a los pobres, alimentar a los ricos, lo que fuera. Nadie estaba defendiendo el honor de Dios. Jeremías comenzó a llorar, diciendo: ya no hay más personas de verdad. Y es allí donde la Gemará dice: Hashem decidió destruir el Beit Hamikdash, como se repite en la Gemará Masechet Shabbat. Rav Aharon Feldman afirma que esto ocurre ahora. No solo los reformistas y opositores de la Torá son culpables, sino también los religiosos.
por no protestar contra la maldad. ¿Acaso no tenemos la responsabilidad de alzar nuestra voz? Él prosigue, con gravedad en sus palabras. La profanación me alarmó. Actué mostrando tu dependencia al retirar mi apoyo. Temí tu pérdida como nación. Por eso te desperté con un choque. Quería mostrarte que tu éxito no era por tu astucia o ejército, sino por mi protección. Al retirarla, tu poder se desvaneció. Fue un acto de amor en Shemini Atzeret, día reservado para celebrar contigo. Eres mis hijos amados. Pero este desastre era necesario para que reconocieras tu desvío. Tu astucia desapareció y tu ejército se desmoronó. Fue un golpe de amor realizado en el día de Shemini Atzeret, que aparté para celebrar contigo como mi nación. Ustedes son mis hijos, a quienes amo incondicionalmente, pero tuve que desatar este desastre sobre ustedes para que reconocieran que se han desviado. Por amor, no permitiré que sean como otras naciones. Sin los judíos sirviendo a Dios, la humanidad no alcanzará su propósito, ni mi plan se cumplirá. Salvé a los fieles para asegurar que recibieran el mensaje. Es crucial. Reconozco sus defectos, pero solo ellos permanecieron leales a la definición de judío como mi pueblo elegido. Y es por eso que los protejo. El pueblo que recibió la Torá, el pueblo de Tifraj, en cuya yeshivá se habían reunido 1000 personas para celebrar Simchat Torah, bailaron con su Sifrei Torah durante todo el día, el 7 de octubre, sin siquiera ser conscientes del avance del enemigo asesino, que a pesar de sus planes originales, decidió apartarse del asentamiento. Los kibutzim que observan el Shabbat directamente en el camino de los invasores fueron pasados por alto. La sección del Shul de Ofakim quedó intacta, mientras que gran parte del resto de esa ciudad fue devastada. Podría haberte llevado de rodillas al hacer que Hamás coordinara su ataque con una invasión de Hezbollah en el norte y con un levantamiento en los territorios. Tu ejército no habría podido manejar eso, ni siquiera 4 horas después. No deseaba destruirlos, solo despertarlos. En 6 meses, cuando Irán envíe sus misiles y drones, los protegeré como siempre. Ni un solo cabello de sus cabezas será dañado, y todos los misiles serán destruidos sin falta. Son mi nación amada, ¿lo entienden? Los amo como un padre a sus hijos, pero no puedo permitir que se hundan en la depravación y corrupción que los rodea. Él debe liberarlos de hábitos autodestructivos. Son mis hijos, no pueden cambiar mi nación. Hasta ser verdaderos judíos lucharán por sobrevivir. La guerra con Hamás seguirá. No vencerán a quienes buscan eliminarlos. Expulsados de Gaza, atacarán de otro lugar. El mundo no ayudará. Quieren un mundo sin judíos. Los judíos les hacen sentir culpables. Ocultarán su odio con palabras humanitarias. No desean la paz, solo borrarlos del mundo. Aún expulsados de Gaza, atacarán desde otro lugar. Las naciones no los ayudarán. Quieren un mundo sin judíos, que les hacen sentir culpables. Disfrazan su odio con humanitarismo y alientan a Hamás. Deben entender, el verdadero enemigo son ustedes mismos, al intentar destruir al pueblo judío abandonando la Torá y asimilándose a la cultura mundial. Incitarán a Hamás. No son el enemigo. Lo son ustedes al dejar la Torá. Al volver, habrá paz. Confío en su recapacitación. Son hijos de Abraham, Yitzhak y Jacob. Cuando regreses a mi Torá, tus enemigos huirán y la paz reinará en mi tierra. Confío plenamente en que recuperarás el sentido, pues eres hijo de mis amados Abraham, Yitzhak y Jacob. Tus antepasados se presentaron ante mí en el monte Sinaí y declararon con fervor: falsos profetas te llevaron por mal camino con sus fraudulentas promesas de seguridad y el fin del antisemitismo. Si tan solo dejaras de observar mi Torá y te convirtieras en todas las demás naciones. Ha llegado el momento de rechazar sus falsas profecías y volver a mí. No puede ser de otra manera, porque tú eres mi nación.
Hasta aquí llega la extraordinaria carta. Rav Aharon Feldman nos transmite lo que un profeta diría en la época del Beit HaMikdash, o si Kadosh Baruch trajera la profecía de vuelta. Este mensaje es el mismo que sabios y profetas han compartido a través de las generaciones. No hay castigo sin pecado. No existe. ¿Dónde estaba Dios durante el Holocausto? Él lo hizo. ¿Dónde estaba el 7 de octubre? Él lo hizo. La pregunta no es ¿dónde estaba Él?, sino ¿dónde estábamos nosotros antes? En esencia, es la misma pregunta que enfrentamos ahora. Se preguntó repetidamente a lo largo de todas las generaciones. Estoy seguro de que si hubiera habido otros sobrevivientes de la generación de Noach, además de Noach y sus 3 hijos, ellos también preguntarían: ¿dónde estaba Dios durante el diluvio? ¿Dónde estaba Dios durante la Torre de Babel? ¿Dónde estaba Dios durante Sedom y Amora? Siempre habrá personas que quieran negar la verdad y vivir en una mentalidad ilusoria. ¿Por qué? Porque si Dios es el que castiga, eso significa que Dios es el que puede sanar. ¿Y si Él es el único que puede sanar? Debe habernos dado instrucciones sobre cómo arreglarlo, ¿no es así? Y si nos dio instrucciones sobre cómo arreglarlo, sería una completa necedad no seguir esas instrucciones. Más Torah, más vida es la clave. Y quien quebranta la Torah, paz y bendición vendrán desde arriba. Es simple, pero profundo. Quien busque mejorar su situación y proteger a su familia del terrorismo y demás males, debe entender que la única forma es aumentar la Torah. Más Torah significa más vida.